a estar hablando sobre el tema la ruta de un cristiano fiel. Y voy a estar usando algunas figuras, así que estén atentos. Espero que todos podamos comprender y sacar una lección para nuestra vida. Entonces esa es nuestra propuesta hoy, la ruta de un cristiano fiel. Busquen ahí en sus Biblias, por favor, en Hebreos el capítulo 11. Hebreos el capítulo 11. Como ya conocemos, este capítulo habla sobre la galería o la vidriera de los héroes y de las heroínas de la fe. Y este pasaje que voy a usar ahora está relacionado con Moisés. En Hebreos 11, verso 25, así dice la palabra. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. El sábado voy a hablar una parte también de este pasaje, pero hoy les voy a comentar ahí en el verso 24, que dice que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, y el verso 27 dice que por la fe dejó a Egipto. Y ese es el primer paso que uno debe dar en la ruta de un cristiano fiel, dejar atrás a Egipto. Dice el verso 27 que por la fe dejó a Egipto. Si queremos calificar como cristianos fieles, necesitamos dar ese paso, dejar atrás Egipto. La mayoría de nosotros sabemos que en el sentido espiritual, y esta es una figura, Egipto representa al mundo. Egipto es el sistema o el estilo de vida que se apodera de nuestra familia, se apodera de nuestra congregación, se puede apoderar de nuestra alma. Egipto se apodera de nuestra economía. Es decir, que todo el sistema del mundo nos tiene como prisionero, y en el sentido figurado en la Biblia, el mundo es Egipto. En Egipto, ahí es donde está registrada nuestra vieja vida sin Cristo, aquella etapa de nuestra vida que vivíamos entregado al pecado, a la mundanalidad, a los deseos de la carne. Egipto siempre nos recuerda a nosotros días de oscuridad espiritual, días de pobreza espiritual, días de vacío espiritual. Egipto siempre es mostrado en la Biblia como la antigua fuente del pecado, porque ahí en Egipto es de donde se promueve todo el materialismo y toda la mundanalidad. Ahora, el líder principal de Egipto era el faraón. Si Egipto es una figura del mundo, el faraón es una figura del príncipe de este mundo, que es el diablo. Él fue el que hizo retener al pueblo de Dios en ese estilo mundano. Israel era el esclavo del faraón, así como nosotros antes de conocer a Cristo éramos esclavos del diablo también. El faraón no quería que el pueblo fuera libre. El diablo tampoco quería que nosotros fuéramos libres. Por eso cuando conocimos a Cristo como el Salvador, conocimos la libertad. Se conoció lo que dice el Evangelio de Juan: si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres.
Ahora, cuando miramos espiritualmente a Egipto, Egipto siempre propone sus modas. Egipto siempre tiene sus novedades, tiene sus músicas y tiene sus luces y tiene su sistema materialista. Y el cristiano tiene que entrar en la ruta de ser fiel a Dios y debe abandonar Egipto, el estilo de Egipto, los perfumes de Egipto que se impregnan en nuestra vida. Debemos dejar todo ese estilo de vida mundano, ese estilo de vida egipcio, y reempezar a recorrer la ruta de un cristiano fiel. El pueblo de Israel tuvo que dejar Egipto, tuvo que cruzar el Mar Rojo, tuvo que dejar atrás aquel sistema de esclavitud al que era sometido en Egipto. Los hijos de Dios, del mismo modo, debemos nosotros tener un cambio en nuestra vida, cruzar nuestro Mar Rojo y empezar una nueva vida. Ahora, cuando nosotros miramos también a Egipto, en un sentido también se parece a lo que es el bautismo, porque el bautismo representa que nosotros morimos a nuestro viejo estilo de vida. Al pasar por el agua sepultamos ese viejo estilo de vida y nacemos a una nueva vida. Israel tuvo que dejar aquel estilo de vida egipcio. Pablo le escribió a los Corintios en el capítulo 10 y le dice: todos fueron bautizados en la nube, todos cruzaron el mar. Así que Israel tuvo que dejar el mundo, Egipto, tuvo que ser bautizado al cruzar por el mar, y al entrar rumbo a la tierra prometida comenzaron una nueva vida. Ahora, nosotros también, mis hermanos, tenemos que dejar atrás Egipto y empezar a vivir una nueva vida, una vida espiritual. Tenemos que recorrer a paso firme la ruta de un cristiano fiel. Ese es un desafío para todos nosotros. El segundo paso en la ruta de un cristiano fiel es que también después hay un desierto para cruzar, ¿eh? Todos nosotros tenemos un desierto para cruzar, y eso es esta vida que estamos transitando ahora. Como ustedes están ahí en Hebreos, si pueden ir un poquito a Hebreos capítulo 3, Hebreos el capítulo 3, y vamos a mirar allí en el versículo 7 esa figura antigua de los que tuvieron que cruzar en el desierto. ¿Qué es lo que pasó en el desierto? Y nosotros también estamos de algún modo cruzando el desierto de esta vida, el desierto de este mundo. Hebreos entonces capítulo 3 versículo 7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Bueno, la queja viene de la boca de Dios. Cuando el pueblo de Israel fue libre, cruzaron el mar y ahora estaban ahí en el desierto, pero ahí empezaron a mostrar su rebeldía, su ingratitud. Dios dice: los veo que están vagando en su corazón. En vez de apuntar a las bendiciones de la tierra prometida, estaban allí como vagando en su corazón. No estaban tan convencidos de la ruta que iban. Y entonces dice Dios: me disgusté con ellos. Durante 40 años tuve que estar peleando con su rebeldía. Y entonces Dios les dice a ese pueblo y a nosotros: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Entonces, si en esta noche estamos hablando y hay algo que tiene relación con nuestra vida, si hay un pecado que tenemos que dejar, si hay un desafío que necesitamos aceptar, no endurezcamos nuestros corazones. Si Dios nos habla, no me queje porque Dios me habla, sino que me pueda poner a paso firme en la ruta de un cristiano fiel, ¿eh?
Tenemos que estar en esa ruta. Ahora, este mundo, este desierto por el cual estamos pasando en el camino hacia el cielo, hacia la patria celestial, tiene muchos entretenimientos, tiene muchas distracciones, y este desierto que estamos viviendo, que es la vida, tiene muchas tentaciones, y nosotros cedemos a muchas de esas cosas y ofendemos a Dios. Pero algo necesitamos tener en claro en esta marcha a la patria celestial. Ustedes están ahí muy cerquita de la primera carta de Pedro. Si pueden ir hacia adelante, después viene Santiago, y después de Santiago viene la primera carta de Pedro. En el capítulo 2, quiero llamarles la atención un momento allí. La primera carta de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 11. Mire cómo dice la palabra: amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Lo Amén. primero que este versículo 11 nos recuerda, hermanos, que nosotros aquí somos extranjeros y peregrinos. En la esquina de su casa, en su barrio, va a escuchar personas que dicen: estamos de paso por esta vida. Este era el desierto para Israel, ellos estaban de paso, iban a la tierra prometida. Nosotros estamos de paso por esta vida, estamos yendo rumbo a la patria celestial. Y entonces Pedro usa la expresión que somos aquí como extranjeros y peregrinos. Esa expresión de que somos extranjeros y peregrinos habla de un residente temporal. Muchos de ustedes y otros que nosotros conocemos que han venido desde Bolivia han sido aquí extranjeros y peregrinos. Vinieron, vivieron 3 meses, 6 meses, 10 años y regresaron a Bolivia. Como extranjeros y peregrinos estuvieron de paso. Esa es la idea. En la ruta de un cristiano fiel necesitamos comprender que estamos de paso en este mundo. No necesitamos echar raíces ni enredarnos en las cosas de este mundo. Tenemos que nosotros enfocarnos en que estamos rumbo a la patria celestial. Amén. Entonces, extranjeros y peregrinos habla de un residente temporal, de alguien que va a experimentar un traslado o una mudanza. Si el Señor hiciera sonar la trompeta hoy mismo nos estamos mudando a la patria celestial. Amén. Y si no es hoy, será en algún momento, pero la mudanza se va a producir, el traslado se va a producir. Y alguien se pregunta: ¿y por qué no nos quedamos aquí? Porque aquí somos extranjeros y peregrinos. Para que después ustedes puedan meditar, dice Pablo escribiendo en Filipenses capítulo 3 y versículo 20, él dice que nuestra ciudadanía es celestial, de donde también esperamos al Salvador. Así que ese pasaje nos asegura que tenemos documentación celestial, porque de ahí viene nuestro Salvador a buscarnos. Y Pablo habla en el concepto de que somos ciudadanos, seremos habitantes eternos del cielo. ¿Y qué pasa con la tierra? Somos extranjeros y peregrinos. Israel en su pasaje por el desierto eran extranjeros y peregrinos. Ahora dice aquí el texto que hemos leído de Pedro, que nosotros aquí tenemos que abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ese texto nos está hablando ahí, hermanos, de una lucha diaria que todos nosotros tenemos. Y Pedro lo define como deseos carnales. Es decir, que esos deseos no tienen valor espiritual, sino que nuestra carne reclama ciertos deseos que por supuesto son pecaminosos. Y dicen que esos deseos batallan contra el alma, son un enemigo de nuestra alma, son un enemigo de nuestra comunión con Dios, son un enemigo de nuestra fe.
Todos nosotros tenemos diferentes clases de deseos carnales, y esos son batalla contra el alma. El campo de batalla es nuestro cuerpo. Adentro nuestro se desata una batalla. Un cuerpo que quiere, hermanos, rendirse al pecado y una mente que quiere agradar a Dios. Y adentro nuestro pasan muchas cosas. Y ahora, hermanos, estamos rodeados en este desierto, en esta vida que estamos de paso. Estamos rodeados de muchos enemigos y de muchos peligros. Estamos en una zona de riesgo. En el capítulo 3 que leíamos de Hebreos hace un rato, Dios dijo que toda aquella generación quedó tendida en el desierto. Durante 40 años estuvieron provocando a Dios. No querían oír su voz. Y el resultado de eso es que esa generación no entró a la tierra prometida. Nosotros sabemos que ni siquiera Moisés y el sábado estudiamos sobre Aarón, ni ellos que eran los líderes principales pudieron entrar a la tierra prometida. También sabemos por la Biblia que solamente Josué y Caleb de esa generación fueron los únicos dos que pudieron entrar. Todas las otras personas que entraron a la tierra prometida, la que fluía leche y miel, todos eran los que habían nacido en el desierto. Los únicos que habían nacido en Egipto eran Josué y Caleb. Todo el resto que entró a la tierra prometida nacieron en el desierto. Eran una generación joven, porque los otros eran rebeldes. Ahora, hermano, ponga un poquito de atención a lo que le voy a comentar, porque la lucha de ese pueblo también son las nuestras. Un día, después ustedes pueden leer detenidamente ahí, en el libro de Números, en el capítulo 11 y en el versículo 4 al 6, la gente empezó a llorar y a quejarse delante de Moisés y Aarón. Los judíos en el desierto eran expertos en llorar. Y no podemos señalarlo mucho porque nosotros también somos llorones, somos quejosos. Nos quejamos de dónde vivimos, nos quejamos del precio del alquiler, nos quejamos de nuestro dolor de muela, nos quejamos del Así es, pastor. matrimonio, nos quejamos de los hijos a veces, de todo nos quejamos, hermano. Y lloramos por Amén. todo, y ya nos damos por rendidos, ya está, este es el fin, esto que me pasó es lo último, se me rompió el auto, el celular, la máquina de coser, y somos medio como dramáticos, este es el fin, es mi ruina, ¿eh? Y empezamos a quejarnos y decimos, Dios, ¿por qué me pasa a mí? Y en el mundo me parece que me iba mejor. Así era el pueblo de Israel en el desierto. Y en ese pasaje que le cité de Números capítulo 11, verso 4 en adelante, después ustedes lo leen, esta era la queja. Se pusieron melancólicos y le decían a Moisés y Aarón, dice, nosotros nos acordamos, le decían, nosotros nos acordamos de los pescados de Egipto, nos acordamos de los pepinos que había en Egipto, nos acordamos de los melones, de los puerros, de los ajos. Y dice, y ahora aquí en este desierto nuestra alma se seca. Por si alguno no conocía esa historia, le estoy hablando lo que la Biblia dice, no es una ocurrencia mía. Se quejaban del pescado, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de la cebolla, de los ajos. Después de más de 40 años me puse a pensar hoy, ¿cómo sería un beso de un judío o de una mujer judía si todos los días allá en Egipto comían pepino y puerro y ajo y cebolla? Bueno, eso al margen, eso pensaba hoy. Ahora, mire, hermanos, la queja esa no es toda, porque un poquito más adelante, en Números capítulo 14, vuelven a llorar, vuelven a quejarse. Y ahora ellos allí decían, vamos a designar un capitán y vamos a volver a Egipto. Se quejaban con Moisés y le decían, ¿por qué nos trajiste a morir en este desierto? Vamos a designar un capitán y vamos a volvernos a Egipto. ¿Por qué estoy contando todo esto? Porque estamos hablando del tema de la ruta de un cristiano fiel.
Y esta gente fue infiel a Dios, fue ingrata a Dios, se quejó con Dios y por eso murieron todos en el desierto, excepto Josué y Caleb. Y nosotros también, hermanos, vamos por ese mismo camino. Si vivimos quejándonos con Dios, si no estamos glorificando su nombre, no estamos honrando su nombre, somos un dolor de cabeza para Dios con nuestra conducta. Ahora, hermanos, tenemos que pararnos firme en nuestra fe en esta vida, porque el creyente, hermano, necesita tener buena salud espiritual. El creyente necesita tener buena comunión con Dios, hermano. Y nosotros para lograr eso tenemos que dinamitar todos los puentes que nos unen a Egipto. Otra vez, estoy hablando de una figura, estoy hablando en el sentido espiritual. Cuando digo dinamitar los puentes que nos unen a Egipto, estoy diciendo tenemos que cortar con todo lo que nos ata al pasado. ¿Qué es lo que hay lugares que usted frecuentaba antes donde practicaba pecado y ahora está volviendo? Aléjese de ese lugar, corte eso. Tenía amistades con las cuales antes andaba practicando diferentes pecados y ahora las tiene todavía, corte con esas amistades, salvo que estén en el camino del Señor también. Todo, hermano, lo que me ata al pasado, todo lo que huele a pasado, a mi vieja vida cuando no tenía a Cristo como el Salvador, yo tengo que cortar con eso, hermano. Estoy cruzando el desierto, voy rumbo a la tierra prometida, no puedo volver atrás. Ahí está lo que cantamos, decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Amén. Pero esta gente, ante los primeros problemas que tuvieron en el desierto, eran dramáticos, hermano. La Biblia dice que lloraban. La Biblia usa la palabra que lloraban y que se quejaban. Y en su dramatismo ya querían volverse a Egipto. Vámonos para atrás, allá donde está el faraón, allá teníamos pescado, melones, pepino, puerro, ajo, cebolla, no nos faltaba nada. Y eran esclavos en Egipto. Ahora estaban en el desierto. Es cierto que pasaban algunas necesidades, algunas dificultades, pero ahora eran libres. Ya no tenían el látigo del faraón. Y usted que está en la iglesia ya no tiene el látigo del diablo, ni tiene las botas del diablo pisándole la cabeza, humillándolo. Ahora usted es libre. Cristo nos libertó. Tenemos una nueva vida, hermano. Ay, estoy pasando por el desierto. Esta vida tiene complicaciones para nosotros. Tienes momentos difíciles. Pasamos por momentos de necesidades, pero estamos yendo camino a la patria celestial. Ya vamos a pasar el desierto. Ahora estamos en esa etapa de extranjeros y peregrinos en esta vida. Y cuando nosotros no enfrentamos los problemas o no los resolvemos con la ayuda del Señor, tenemos riesgo. Mire lo que le pasó al Señor Jesucristo. Él dijo un día que ya no iba a hacer tantos milagros y empezó a hablar. Y en Juan capítulo 6, verso 60, la gente que le seguía dice, dura palabra es esta, ¿quién podrá aceptar esa palabra? Y luego llega ahí a Juan 6, verso 66, y dice, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Y hermanos, cuando algo nos pasa en la vida, ya enseguida nos queremos volver atrás. Ya enseguida queremos volver a la vieja vida, a las viejas amistades, a los viejos pecados. Muchos de nosotros a veces, hermanos, en el andar por este desierto, decimos esto, que no queremos andar ya con el Señor, no queremos seguir al Señor y queremos volver atrás. Mi pregunta es, atrás yo dejé la oscuridad, atrás yo dejé una vida de tiniebla, atrás yo dejé una vida de pecado, atrás yo dejé una vida donde sufrí los maltratos del diablo, atrás yo sentía las cadenas de la esclavitud, yo sentía como el diablo me lastimaba, el diablo me hizo mal. No quiero ni pensar de volver atrás. Amén. Mejor busco la ayuda del Señor y me arreglo para seguir adelante. De algún modo me voy a mantener a flote. De algún modo la mano de Dios me guiará a alguna victoria.
Amén. Debo tomar conciencia que estamos en un desierto, pero aquí somos extranjeros y peregrinos, estamos de paso, estamos yendo rumbo a la patria celestial. Hermano, tomemos conciencia que estamos cruzando el desierto, pero debemos hacerlo con una actitud muy diferente a la que tuvo la nación de Israel. Ahora, hermanos, algunos vamos aquí en este desierto y uno los ve entusiasmados, pero a veces por poco tiempo. Nuestra iglesia está para cumplir ya sus 8 años, pero hay muchos que ya no están. Algunos es cierto que regresaron a sus lugares, pero hay otros que regresaron a Egipto. ¿eh? Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos da aquí un ejemplo que yo quiero recordarles. Esto es lo que extraño de no estar en el púlpito, porque ahí vemos los textos y acá un poco tengo que citarlos de memoria. Pero les llevaré por un momento a la memoria usando el Evangelio de Lucas, el capítulo 8. En Lucas capítulo 8, el Señor Jesús, entre otras cosas, enseñó la parábola del sembrador. Recuerdan que el sembrador salió a sembrar la semilla y después dice que una semilla cayó al costado del camino, otra cayó sobre las piedras, otra cayó entre los espinos y otra semilla cayó en una tierra que produjo al 100%. Ahora, después el texto explica que la semilla es la palabra de Dios. El mismo Señor Jesús explicó eso, que la semilla es la palabra de Dios. Amén. Y muchos creyentes, hermanos, han recibido la semilla, pero no le han abierto el corazón, la tierra fértil. Y en muchos creyentes la semilla cayó como entre las piedras. Y dice ahí el Señor en Lucas capítulo 8 y el versículo 6, y después en el versículo 13 da la explicación, dice que la semilla, repito que la semilla es la palabra de Dios, cayó sobre la piedra y se secó, dice, porque no tenía humedad. Claro, la piedra no tiene humedad, no retiene la humedad. Y la semilla cayó allí y se secó porque no tenía humedad. Y luego en el verso 13 explica, dice, que esos que estaban sobre la piedra son los que recibieron la palabra con gozo y creen por algún tiempo y en la prueba se apartan. Y eso nosotros conocemos mucha gente así, que creyeron en el Señor, siguieron al Señor, algunos hasta se unieron en nuestra congregación por un tiempo, y luego vino un tiempo difícil, una prueba, y se apartaron. No solo que se apartaron de la congregación, se apartaron del camino del Señor. Y entonces, hermanos, en la ruta de un cristiano fiel, nosotros tenemos que ofrecer una tierra fértil para que la semilla dé fruto. Amén. Si nosotros nos portamos con corazón duro como piedra, la semilla no va a fructificar. Las prédicas pueden ser los mejores, los sermones que escuchamos pueden ser los mejores, pero si tenemos un corazón de piedra, la Biblia no dará fruto en nuestra vida. Así es, y luego allí habla de la semilla que cayó entre espinos. Eso habla Lucas capítulo 8, versículo 7, y en el 14 se explica qué eran los espinos. La explicación que da el Señor, otra vez la semilla es la palabra de Dios, pero cuando ella cae entre los espinos se ve ahogada por los afanes y las riquezas y los placeres y no lleva fruto. Está hablando de algunas personas que recibieron el mensaje de la palabra de Dios, pero su corazón no fue tierra fértil, fue como un lugar de espinas. Y las espinas, hermanos, ahogaron el poder de la palabra y esa gente se fijó más en las riquezas, en los placeres y por lo tanto no llevaron frutos. Amén. Y de eso hay mucha gente, hermano, que escucha la palabra de Dios o se acerca a la palabra de Dios, pero están absorbidos por los afanes de esta vida, se acercan a la iglesia para volverse ricos, se acercan a la iglesia para poder tener placeres que antes no conseguían, y la semilla, la palabra de Dios se ve ahogada, en esa clase de corazón tampoco da fruto. Ahora, una persona que era así en la historia era Herodes. Ustedes saben que había 3 Herodes.
Uno de ellos fue el que mandó a matar a los niños en los días de Jesús, cuando el Señor nació. El otro Herodes fue el que mató a Juan el Bautista. Y el otro Herodes fue el que mató a Jacobo a espada. El segundo de los Herodes, el que mandó a matar a Juan el Bautista, ese apreciaba a Juan, le gustaba la predicación de Juan el Bautista, él lo honraba a Juan el Bautista, tenía un gran reconocimiento por el estilo de predicación de Juan el Bautista. Por lo que vemos en la Biblia, ese Herodes hasta se emocionaba de escucharlo predicar a Juan el Bautista. Yo pienso, ¿quién no se emocionaría ante un gran predicador como ese, no? Pero él era como la semilla que cayó en la piedra o como la semilla que cayó en las espinas. No tuvo fruto la palabra en el corazón de Herodes, porque luego cuando apareció Salomé, que era la hija de su amante, y su amante era la mujer de su hermano, qué cosa grave, ¿no? Y se llamaba Herodías. Y entonces Salomé le pidió la cabeza de Juan el Bautista en un plato, pero pudo más la palabra que Herodes se comprometió con Salomé y con su amante Herodías. Y finalmente, aunque él amaba a Juan y valoraba la predicación de Juan, dio la orden para que le cortaran la cabeza. Hermanos, hoy hay muchos cristianos así, que les gusta la palabra, les gusta la predicación, tienen simpatía por el evangelio y por la predicación, pero como dicen las cocineras, a la hora de los bifes, puede más el amor, la inclinación a lo mundano que por la palabra de Dios. Son como Herodes, aprecian la predicación y hasta pueden apreciar al predicador en algunos casos, pero cuando aparece la oportunidad del pecado, no quieren ceder. Hermanos, nosotros, si queremos andar en la ruta de un cristiano fiel, vamos a tener que dejar atrás a Egipto definitivamente. Si nosotros queremos andar en la ruta de un cristiano fiel, hermano, vamos a tener que cruzar este desierto con la ayuda de Dios hasta llegar gozosos a la patria celestial. La tercera cosa o el tercer paso que quiero hablar es que nosotros, hermanos, tenemos una carrera por correr. Tenemos en primer lugar, hemos dicho que tenemos que dejar atrás a Egipto, la vida mundana, la vida de tinieblas, de pecado. Tenemos que cruzar este desierto, es nuestro segundo paso. Y tenemos que agradar a Dios y tener victoria sobre esos deseos carnales que batallan contra nuestra alma. No tenemos que ser quejosos, tenemos que ser obedientes al Señor. Y el tercer paso, hermano, tenemos que correr una carrera. Dice Pablo, recuerdan ustedes, escribiéndole a Timoteo, segunda carta, capítulo 4, verso 7, dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. El escritor a los hebreos, en el capítulo 12, versículos 1 y 2, dice que teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Y dice que tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y que tenemos que ir adelante con los ojos puestos en Jesús. Ahora, hermanos, tenemos que esa batalla contra el pecado, tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado nos pisa los talones. El pecado nos persigue todos los días. El pecado quiere apoderarse de nuestra vida, busca que caigamos en sus garras. Pero Pablo dice, yo he peleado la buena batalla. Es decir, que para el pecado voy a ser un hueso duro de roer. No se la voy a hacer fácil. Amén. Por esta vida sin pecado, porque vivo en un cuerpo pecaminoso, pero el pecado no va a ser lo común en mí. Le voy a dar dura batalla al pecado. No me voy a rendir, no me voy a entregar, porque yo soy un cristiano que quiere andar en la ruta fiel. Quiero pasar siendo fiel a Dios en esta vida. El pecado me dará sus golpes, pero yo tendré muchas victorias sobre él.
y entonces voy a correr con paciencia la carrera que tengo por delante. ¿Cuál es la carrera? La vida cristiana. Eso es lo que varias veces en la Biblia se presenta, la vida cristiana como una carrera. Para agregar a eso, 1 Corintios 9, 24 y 25, Pablo habla, dice, de la vida cristiana como una carrera, y él dice, corred de tal manera que obtengáis el premio. Somos desafiados a ser vencedores. El cristiano que está en la ruta fiel es desafiado a subir al podio de los vencedores, pero el pecado está ahí. El pecado nos lastima. El pecado muchas veces nos gana batallas y nos somete a vergüenza, porque cada vez que pecamos sentimos vergüenza por el pecado y sentimos dolor por haberle fallado a Dios. Y quiero contarles algo sobre cómo debería dolernos a nosotros el pecado. Esta semana me llamó mucho la atención. Están los Juegos Olímpicos en Francia y estaba mirando una mujer de 24 años. El nombre de ella es Uta Abe, así se llama, Uta Abe. Y ella en su historial, estuve revisando su historial, en un mundial ganó 4 medallas de oro. Y luego en Tokio, en Japón, en el 2020 ganó una medalla de oro. Y ahora aquí en París, el fin de semana, estaba combatiendo por la medalla de oro. Y esta mujer pierde allí y se quedó con la medalla de plata. El nombre es muy fácil, es japonesa. Se escribe U-T-A, Uta, ave. Como ave, como pájaro, pero con B larga. Y entonces cuando ella pierde, sale y grita de una manera desesperada, como si le hubiesen cortado un brazo, una pierna, algo así. Era un grito desgarrador y vuelve a gritar otra vez. Y ahí estaba su entrenador y se abraza a él y gritaba de una manera desesperada. Eso lo vi el fin de semana, pero hoy me puse a ver de nuevo la escena y contabilicé 29 gritos desgarradores, 29 gritos de dolor, pero eran gritos, hermanos, tremendo. Y a ella le dolió perder ese combate. Y enseguida a todo el estadio se empezó a poner de pie y gritaba su nombre, Uta, Uta. Y el estadio le recompensó, pero a ella le dolió la derrota. Y yo estaba pensando en eso. Y digo, a nosotros cuando pecamos no nos duele el pecado. Nosotros ofendemos a Dios cuando pecamos. Nosotros lastimamos el corazón de Dios. Amén, así es. Hablando de figuras, cada vez que nosotros pecamos es como que le estamos dando una bofetada en el rostro a Dios. No nos duele el pecado. Yo quisiera animarles a ustedes que tienen sus celulares que busquen a esta mujer japonesa, Uta Abe, y que vean esos gritos, porque cada vez que pecamos, hermanos, deberíamos nosotros sufrir como esa mujer. Le dolió la derrota. Y cada pecado que nosotros cometemos es una derrota. En esta ruta que nos exige ser fiel a Dios. El cristiano y la ruta fiel. Por eso dice ahí el escritor a los Hebreos en el capítulo 12, dice que tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ahí está listo el pecado para saltar sobre nosotros. Está listo el pecado para clavar sus garras sobre nosotros y lastimarnos. Pero dice ahí el mismo escritor a los Hebreos, dice que tenemos que ir adelante con los ojos puestos en Jesús. Así que, hermanos, lo que hemos visto hasta ahora en esta ruta de un cristiano fiel es que tenemos que dejar atrás Egipto, la mundanalidad, las tinieblas, el vacío espiritual, dejar atrás todo eso. Debemos cruzar el desierto
tomando conciencia que somos extranjeros y peregrinos y vamos rumbo a la patria celestial. Amén, amén, Necesitamos, pastor. hermanos, también nosotros entender que estamos en una carrera. No puedo distraerme, no podemos distraernos. Tenemos que poner los ojos en la meta y nuestra meta es el encuentro con Jesús. Amén, Pablo le dijo amén. a los filipenses, no es que yo lo haya logrado todo, dice él, sino que prosigo adelante a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así de cuenta Amén. él, en Filipenses 3, versos 13 y 14, prosigo a la meta, prosigo a la meta. Estamos por el desierto, hay dificultades, estamos en el desierto, hay adversidades, estamos en el desierto, estamos teniendo algunos tropiezos. En un desierto el sol radiante hace daño, los alacranes, los escorpiones, la serpiente, hay muchos enemigos en el desierto. Nosotros tenemos los nuestros, pero tenemos que ir adelante, hermano, con los ojos puestos en Jesús. Y por último, hermanos, en la ruta de un cristiano fiel, debemos ser conscientes que hay una cruz que debemos llevar. Tenemos que Amén. dejar atrás Egipto, tenemos que cruzar el desierto, tenemos que correr la carrera de la vida cristiana y tenemos que Amén. llevar la cruz. Y ahora sí, si puede buscar ahí en su Biblia el Evangelio de Lucas, 2 pasajes en Lucas y terminamos. El primero de ellos ya lo expliqué algunas veces, pero para algunos de los nuevos, Lucas el capítulo 9, el versículo 23. Lucas capítulo 9 y el versículo 23. Mire cómo dice ahí la palabra de Dios. Dice Lucas 9, 23, está hablando Jesús y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto es fundamental, hermano, en la ruta de un cristiano fiel. Hay 3 cosas que debe hacer un cristiano, 3 cosas que el Señor Jesús marcó como principio. La primera de ellas es niéguese a sí mismo. Eso es lo que nosotros llamamos la muerte del yo. Es decir, que mato el yo para vivir para Dios. Mato el yo para llenarme de Dios en mi vida. En un pasaje bíblico, dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Amén. vive Cristo en mí. En Filipenses 1:21 dice Pablo, para mí el vivir es Cristo, y el Amén, morir es pastor. ganancia. Eso es la muerte del yo, el vivir es Cristo. El otro, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces me vacío del yo y me lleno de Dios. Le dejo todo ese espacio. Ya no estoy pensando en mí, en mis riquezas, no estoy pensando en mi fama, no estoy pensando en mis placeres, estoy pensando en agradarle a Dios. Amén. Entonces me vacío del yo para poder llenarme de Dios en mi vida. Eso es lo que está ahí en la idea, niéguese a sí mismo. Y luego dice, tome su cruz. Yo expliqué alguna vez en el púlpito, esa tomar la cruz tiene 3 significados. El primero de ellos es que la cruz es un símbolo de vergüenza. Cuando una persona era llevada para ser crucificada, los padres acostumbraban a salir con sus niños a la puerta de la casa y la gente le tiraba piedra al que llevaba la cruz, la gente le insultaba, le escupía al que llevaba la cruz. Y entonces él era un objeto de vergüenza. Cuando Jesús dice que nosotros debemos llevar la cruz, está diciendo, tiene que estar dispuesto a pasar vergüenza por mí. Porque nuestros Amén. amigos se van a reír de nuestra fe, nuestra familia se va a reír de nuestra fe. En muchos Pastor. lugares la gente se va a burlar de nuestra fe en Cristo. Así es, Nos pastor. van a hacer pasar vergüenza. Y entonces yo sé que cuando me toca vivir eso, yo estoy llevando la cruz. Me sigo Amén. adelante. El llevar la cruz también, en segundo lugar, significa padecer dolor.
¿eh? Porque toda persona que era puesta en una cruz tenía que padecer el dolor de los clavos, el dolor del látigo. Y entonces, si yo voy a ser un cristiano fiel que me voy a mantener en la ruta, tengo que estar dispuesto a soportar ciertos dolores. En otras palabras, es lo que Pablo le dijo a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Amén. Tengo que sufrir dolores. Al mismo Timoteo, Pablo le dijo que todo aquel que quiera ser fiel padecerá persecución. Habrá dolores, pero yo estoy dispuesto a seguir a Cristo. Tomo la cruz, no importa si me someten a vergüenza, no importa si me someten a dolor. Y lo último que debo saber, que tomar la cruz significa que voy a morir, porque todo crucificado moría. Y entonces ahí es donde yo tengo que evaluar hasta dónde está en serio mi fe, hasta dónde está en serio mi compromiso con Cristo. ¿Es el cristianismo un entretenimiento? ¿Es el cristianismo una diversión para mí? ¿Es el cristianismo un espacio de alegría? ¿O realmente yo estoy en serio y si un día se me cruza la muerte por causa de mi fe, la voy a asumir? Todo crucificado moría, vergüenza, dolor y muerte. Y ahora dice Jesús, si estás pensando bien en estas tres cosas para mantenerte en la ruta de un cristiano fiel, entonces ahora sí, sígueme, dice él. Ahora sí, sígueme. Ahora, lejos de todas las emociones, hermanos, dejando toda emoción a un costado, yo quiero terminar llamándoles la atención en esta noche a que pensemos bien hasta dónde estamos comprometidos con Cristo, que pensemos bien hasta dónde estamos en serio en esto del Evangelio, hasta dónde nosotros estamos aferrados a la causa de Cristo. Y con esa reflexión, hermano, y el texto que voy a leer ahora, vamos a dar por terminado. Aquí en el Evangelio de Lucas, muy cerca, capítulo 14, si puede dar una mirada ahí al Evangelio de Lucas, capítulo 14, y vamos a leer dos versículos allí, número 28 y 30. Evangelio de Lucas, el capítulo 14, y mientras vamos leyendo este pasaje, ya podemos ir pensando hasta dónde estoy en serio con Cristo, hasta dónde alcanza mi compromiso. ¿He calculado yo realmente el costo de mi servicio al Señor? ¿Por qué sirvo al Señor? ¿Porque estoy impulsado por una emoción? ¿Por qué estoy sirviendo al Señor? ¿Realmente estoy comprometido con Él? Este pasaje nos va a ayudar, hermanos. Observe cómo dice Lucas 14, verso 28. Dice el Señor Jesucristo: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. En otras palabras, comenzó y fracasó. Ahora, este pasaje tiene que someter nuestra vida a una reflexión profunda y verdadera. ¿Estoy yo realmente midiendo los costos de servir a Cristo? ¿Quiero yo estar en la ruta de un cristiano fiel? Tengo que dejar atrás Egipto. Tengo que cruzar el desierto de esta vida. Tengo que correr la carrera y tengo que tomar la cruz. Esas cuatro cosas tengo que pensar. Porque si yo empiezo a venir a la iglesia y canto y ofrendo y estoy ahí muy animado, enfervorizado, y luego de unos meses o algún año me aparto y me voy al mundial de nuevo, la gente se va a burlar de mí. ¿Cierto? La gente me va a ver un día en un baile y va a decir: ¿y el cristianito este qué le pasó? Le va a ver ahí recostado en un mostrador de un bar y va a decir: ¿y el cristianito este qué le pasó?
Le va a Dígalo, ver ahí pastor. en medio de una hinchada comportándose como un salvaje barra brava. Va a decir, ¿y este cristiano qué le pasó? Le va a ver en un acto político tocando el tambor, la trompeta, haciendo palma. ¿Y este cristiano qué le pasó? Entonces, si usted va a hacer una torre, haga cálculo del gasto de que la va a terminar. Porque si empieza la torre y la deja por la mitad, algunos, como se dice en Bolivia, le harán la burla. Se harán la burla de usted. Pero si yo quiero servir a Cristo, tengo que pensarlo bien. Amén. Porque no quiero que nadie se burle de mi fe. No quiero que nadie tire tierra sobre el nombre de Dios por mi mala conducta. Amén, amén. Esta torre tiene que llegar hasta el final. Mi Amén. compromiso con Cristo es de verdad. Amén. Tengo alguna ventaja sobre casi todos ustedes. Yo ya tengo 44 años sirviendo al Señor. Algunos de ustedes, si Cristo no viene, van a tener que ver si llegan a esa cantidad de años en el servicio. Nunca me aparté, Amén. porque tomé en serio desde el comienzo el camino del Señor y Amén. consideré estas cosas que les hablé en esta noche. Dejé mi vieja vida. Egipto quedó muy lejos de mí. Crucé el desierto con muchas pruebas, muchas adversidades, pero aquí le estoy dando batalla al pecado y al diablo. Amén. Corrí la carrera Amén. y aunque aumenté unos cuantos kilos, en lo espiritual estoy en la carrera. Y aquí Amén, estamos, amén, hermano, pastor. tomando la cruz. No pienso dejar la cruz, no tengo Amén. planes de eso. No voy a aceptar una cruz más liviana, una cruz más pequeña. Yo quiero llevar la cruz de Cristo, la verdadera. Amén. Y el compromiso que yo tengo es de llevarla cada día. Amén. Uno Amén. empieza a mirar a la meta y la meta se acerca. El encuentro con Cristo es cercano. Pero yo tengo que mantenerme como sea en la ruta de un fiel cristiano. Y eso es lo que quería compartir con ustedes, hermanos, que todos podamos revisar nuestra vida, qué grado o qué nivel de compromiso tenemos con Cristo y su evangelio. Que midamos bien el costo, si vamos a llegar a lo más alto de la torre a construirla o vamos a dejar nuestro cristianismo por la mitad. Si estamos pensando en abandonarlo o estamos pensando en ponernos más fuerte y más en serio. Hermanos, tenemos que luchar y mucho para mantenernos en la ruta de un fiel cristiano. Bueno, que Amén. Dios bendiga su palabra y bendiga sus vidas en esta noche.